quisiéramos poner en relieve. Bien, como sabemos, pues hay un conflicto en el norte, en 4 cuencas, digamos, amazónicas importantes entre las comunidades nativas y Pluspetrol. Pluspetrol y antes Petroperú están ahí desde hace 40 años, 43 años, ¿no es cierto? Se han producido una serie de afectaciones al medio ambiente. Hay, como en todas las comunidades, están reclamando indemnizaciones y se supone que debía realizarse una consulta previa, bueno, ya debió haberse realizado en realidad antes de la licitación del lote 192, que es el 1AB, ¿no? Es el mismo. Porque Pluspetrol vence en agosto, digamos, su periodo, y eso debía licitarse. Y bueno, pero para licitarse se necesitaba una consulta previa. Y las comunidades, entiendo, no quieren la consulta previa mientras no se resuelva una serie de temas que están pidiendo y que incluso muchos de ellos habían sido ya acordados en unas mesas de diálogo que ya tienen casi 300 días y que no han producido ningún resultado. Incluso hay una carta de la Defensoría del Pueblo al presidente de la República diciéndole, oiga, desde el 2012 se está en estas reuniones, en estas que no han avanzado, dice, con resultados muy discretos, esa es la palabra que usa la Defensoría, y que es una exhortación al presidente de la República, en fin, para que se tome este asunto en serio. ¿Qué nos puede decir el ministro? Bueno, Jaime, gracias por darnos la oportunidad de presentar a los televidentes el avance que tenemos en la formulación de una propuesta de acuerdo, yo diría, multisectorial, consensuado, esta vez con las federaciones de estas 4 cuencas. Por primera vez... El diálogo se había roto el día de ayer, según información en la República. No, el diálogo que se ha roto corresponde a 1 o 2 comunidades en una parte del río Tigres. Esto no tiene nada que ver con el acuerdo de fondo que hemos venido trabajando con el conjunto del resto de federaciones, que regrupa todo el resto de comunidades en esta zona. En este caso, hemos logrado, yo diría, por primera vez, tener a puertas un acuerdo bastante sustantivo, que cubre aspectos de saneamiento social, que cubre aspectos de remediación ambiental y de titulación, digamos, hacia futuro de estas comunidades. Esto ha venido siendo trabajado ya hace 3 semanas de manera intensa por los grupos técnicos, tanto del Ejecutivo, o sea, tanto de todos los sectores que intervienen aquí. Está salud, está educación, está cultura, está energía y minas, medio ambiente, agricultura, o sea, todos los sectores han contribuido y han puesto en el tapete los distintos proyectos que van a llevar adelante en estas comunidades. Hemos tenido también acuerdos que cubren la parte de remediación ambiental. En consecuencia, estamos a puertas de un acuerdo muy interesante que no se ha dado, que no es resultado de un conflicto, que no es por salir del paso, digamos. Este es un acuerdo sustantivo. Pero todavía no se ha producido el acuerdo. Estamos trabajando. Hoy día hemos tenido reuniones y mañana han tenido reuniones con los líderes, con los APUs, que son los que dirigen estas federaciones. Allá porque iban a venir a Lima, algunos de ellos. Así es, hemos estado esta mañana con ellos y estamos ambos lados, el Ejecutivo y ellos, muy contentos por el avance que se ha tenido. Aquí ha trabajado en particular la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Oficina de la Primera Ministra, y creo que ha sido un trabajo conjunto que hoy día nos permite con bastante, yo diría, satisfacción presentar estos resultados. ¿Qué ha pasado ahí? Porque según Caretas esto estaba siendo manejado por Huároc y finalmente dice ahí, Jara se sorprendió, Ana Jara, con el compromiso, un compromiso que había asumido Huároc con la Federación de Comunidades Nativas de Corrientes de Fenocaco, etcétera. Había logrado desactivar una medida de fuerza y había llegado a un acuerdo, y Jara, sin embargo, se negó a recibir, dice Caretas, a los nativos, cesó a Huároc y nombró al señor Rojas, que no ha ido a la zona. Y en fin, la cosa no se ha manejado aparentemente, según Caretas, muy bien, y ha escalado, la cosa ha escalado, hay un conflicto, hay 20 pozos tomados. Así es, no me puede usted negar las cosas. No, yo no estoy negando de que no existe hoy día una parte muy focalizada de conflicto. El conflicto viene muy focalizado, son 20 pozos tomados. Bueno, no dice tan focalizado eso. No, en el área deben haber unos 200 pozos. O sea, 27 pozos, perdón, son los tomados. Bueno, sí.
16, bueno, es una cantidad pequeña. Lo que yo quería decir es que por primera vez se llega a este tipo de acuerdos, ¿no? O sea, por primera vez nos hemos sentado fuera de una situación de conflicto a arreglar los problemas de fondo. O sea, yo fui a Iquitos hace 3 semanas presidiendo una comisión de alto nivel y pudimos sentarnos con los indígenas y dijimos, miren, nosotros traemos una propuesta, ustedes tienen una serie de expectativas, ¿por qué no nos reunimos y vamos paso por paso a nivel técnico en cada uno de los ámbitos? El agua, la salud, la generación de tambos, la electrificación rural, y llegamos a acuerdos concretos. ¿Qué se va a hacer? Ahora, ¿Cómo se va a hacer? Estas reuniones, esta mesa de diálogo, como le decía, se creó hace más de 200, según la AIDC, hace 240 días. Así es, casi un año. Pero nunca entraron a los temas de fondo, nunca entraron a tratar. Se llegó a algunos acuerdos, según la Defensoría, incluso desde el 2012 hubo una mesa ya, se planteó una mesa, se llegó a reunir una mesa. Hubo unos ciertos compromisos que no se ejecutaron. O sea, muchas veces estas mesas de diálogo no han sentado a trabajar sobre cosas concretas. O sea, ¿qué cantidad de pueblos vamos a poner agua potable? ¿Cómo vamos a hacer un estudio integral de la salud de esta zona? ¿Cómo vamos a electrificar X cantidad de pueblos en las zonas de frontera, por ejemplo? ¿Cómo vamos a titular en base a estudios serios de ¿Eso lo han planteado ahora? Eso lo hemos planteado. ¿Pero qué capacidad de realización tienen de esos compromisos? ¿Hay compromisos que ustedes ya han formulado? Así es. Hay una parte de los compromisos, y yo he declarado esta mañana que hay más o menos 100 millones de soles en compromisos tangibles que se van a ejecutar por instituciones que tienen los recursos, los presupuestos y los proyectos para llevar adelante. Quizá yo te pueda ayudar en eso, ¿no? Se puede decir. Por disposición de la primera ministra, la doctora Nájara, ella ha presidido 4 reuniones intersectoriales, ha convocado a todos los ministros para trabajar una propuesta a llevar a los dirigentes de las comunidades, desde salud hasta remediación ambiental, hasta titulación. Y eso lo hemos trabajado con esa propuesta por primera vez, articuladamente. El conjunto de representantes de los ministerios han dialogado en una reunión en Iquitos con los representantes de las comunidades. Les hemos entregado la propuesta, ellos la han recogido con sus técnicos, sus asesores, la han trabajado y sobre esa base hemos regresado para explicar, le hemos entregado. Ahí hemos acordado 2 cosas que me parecen muy importantes: hacer mesas temáticas. Primera mesa, que tiene que ver todos los temas sociales, salud, educación, etc. Segunda mesa, todo lo que es remediación ambiental, que es más complejo. Y la tercera, titulación de tierras. En estos 3 aspectos hemos venido trabajando y tenemos los acuerdos que el ministro ha señalado y que hoy hemos informado a la prensa. Pero ya están todos los acuerdos. Están los acuerdos. Porque el ministro dice que todavía no son los acuerdos. Estos acuerdos han sido tomados con los asesores, representados de las federaciones. Esto tenemos que convalidarlo con los APUs, con los dirigentes, llevarlos allá, ratificarlos, y una vez que los APUs han hecho su aceptación, la primera ministra va a rubricar esto. Pero son acuerdos que tienen presupuesto, que tienen cronograma y que tienen responsables de su ejecución. Bueno, díganme más aún, yo quisiera clarificar 2 cosas, ¿no? Que adicional a los acuerdos estos sobre los diferentes temas, estamos poniendo de lado un fondo de fideicomiso para, en caso hay incumplimiento, en caso no se cumpla ciertos trabajos prioritarios de remediación, este fondo aplica. Y es un fondo que va a seguir creado en base a los resultados que se tengan de producción en el futuro. O sea, aquí estamos diciendo, miren, la vida y el desarrollo sostenible de esta región depende del resultado del trabajo petrolero. Entonces tenemos que crear un fondo para beneficio de ustedes, para reparar el daño que se ha causado 40 años de actividad petrolera y para crear nuevas condiciones de vida y de sostenibilidad. Y eso está ahí. Hoy día estamos redactando, vamos a tener que pasar a una etapa de redacción de estos acuerdos y, como explica Julio, de confirmación. Algunas comunidades denuncian que no pueden tomar el agua, por ejemplo, el agua está... Sí, eso es cierto. El agua viene hasta contaminada del Ecuador en muchos casos. O sea, el agua que entra en el río Pastaza, en el río Tigres,
a nivel de la entrada de frontera ya viene en situación no apta para el consumo humano. Entonces, yo creo que incorporar a Correa en la mesa de diálogo. Entonces, ¿cómo van a hacer? Vamos a tener que... Lo que creemos nosotros, el Ecuador. Tenemos que reconocer que hay un problema. El gobierno lo ha asumido. A eso buscará las respuestas en forma intersectorial e intergubernamental con la participación del gobierno regional, los gobiernos locales y las comunidades, porque no existe otra manera de plantearse un desarrollo sostenible si es que todas estas instancias del gobierno y todos los sectores no participamos. Ahora, cuando Pluspetrol asumió esta explotación, ¿no se comprometió a remediar, los pasivos ambientales generados en las décadas anteriores? O sea, ¿o no tuvo un compromiso de ese tipo? O sea, el contrato, la entrada de Pluspetrol se hace a través de una cesión contractual. O sea, cuando uno cede un contrato, uno hereda los activos y hereda los pasivos. Y, o sea, hay una responsabilidad aquí. Ha habido trabajos de identificación, ha habido declaratorias de emergencia ambiental. O sea, aquí hay suficiente evidencia de muchos lugares en los cuales hay necesidad de llevar esta reparación adelante. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es, frente a esta salida próxima de Pluspetrol, preparar un plan de abandono en el cual estén insertados todos los trabajos que Pluspetrol y finalmente, si es que no se lleva a cabo la licitación para convocar a que reemplace a Pluspetrol, ¿ingresaría Petroperú? ¿Qué decisión se va a tomar? O sea, por el momento estamos haciendo el esfuerzo, primero, para lograr lo que llamamos la paz social en este sitio. O sea, no hay posibilidad de continuar la actividad petrolera en esta zona si es que no tenemos este acuerdo de base. No. En segundo lugar, hay derechos de consulta previa. O sea, tenemos que iniciar en paralelo un trabajo de consulta previa y un trabajo de un nuevo operador petrolero. ¿En qué condiciones anda este operador petrolero? Es algo difícil, porque los precios han caído. Y va a ser complicado si es que no hay este acuerdo ubicado en un operador petrolero. Entonces, este trabajo se tiene que cumplir, se tiene que cerrar para pasar al siguiente capítulo de búsqueda de un operador. Ahora, hoy el nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, el señor Carlos Gálvez Pinillos, dice que no tiene sentido, que cómo es posible que haya habido, si no tiene sentido una consulta previa en un lugar que ya tiene 40 años de explotación, es decir, debió hacerse hace 50 años, no ahora, esta es una consulta a posteriori. Bueno, esa es la opinión del señor Gálvez, que acaba de asumir la Sociedad Nacional de Minería. Aquí ha habido un compromiso del gobierno, expresado desde el primer momento. Y que hasta ahora no lo han podido ejecutar. Correcto. ¿Por qué? Porque había este problema de no resolver de manera integral la situación de estos pueblos. Hoy día estamos a puertas de llegar a este acuerdo y creemos que con el acuerdo vamos a poder llevar en paralelo el proceso de consulta previa que se requiere, llamémosle consulta de identificación de aspiraciones hacia el futuro y de búsqueda de un operador petrolero. Quiero aprovechar para preguntarle por algunas de estas declaraciones de Gálvez Pinillos. Él dice que debemos meternos en el chip todos los peruanos que el tiempo vale más que el dinero. Tiene buenas frases. Tiempo para obtener permisos, ejecutar proyectos y crear valor. Dice que todo está atrasado de manera horrible. Lamentablemente se ha instaurado en la mente de los peruanos la cultura del guachimán, donde uno asume que tiene poder porque es capaz de decir no, cuando el poder real está en saber decir sí. Fue una frase muy buena, ¿sí? Inspirada en Alberto Benavides. Es decir que, y el principal guachimán, dice él, es el Ministerio del Ambiente y las regulaciones ambientales, donde se producen las demoras en la aprobación de los permisos ambientales y los estándares ambientales utópicos. Hasta ahora no he visto al Ministerio del Ambiente, MINAM, proponer nada. Lo único que sabe decir es no a las inversiones. Esa es la crítica que está haciendo. Yo creo que ya hemos pasado un periodo de discusión de la reglamentación ambiental para el sector minero y para el sector hidrocarburo, y hoy día sí tenemos reglamentos, tenemos normas, y yo creo que es un poco aventurero todas estas afirmaciones, ¿no? Sí. Bueno, pero he leído una nota de apoyo muy preocupada en el sentido de que efectivamente se han conseguido algunas reducciones en los tiempos para sacar los permisos. Se aprobaron este año, en enero de este año, 2 estudios de impacto ambiental en plazos menores en comparación a años previos. Pero dice, sin embargo,
para la aprobación de los estudios podrían no mantenerse en los siguientes meses, ya que las funciones de revisión y aprobación de los estudios de impacto ambiental serán traspasadas al Servicio Nacional de Certificación Ambiental, SENACE, que eso está en el Ministerio del Ambiente, institución en proceso de implementación, y por lo tanto ellos predicen que en el SENACE todo esto se va a demorar, nuevamente se va a demorar tremendamente. Bueno, yo creo que el SENACE tiene que funcionar en base a la reglamentación y a las normas que existen. No va a ser con las prácticas antiguas, tiene que ser con las definiciones y las normas nuevas. Pero no tienen el expertise, no tienen la gente. Ellos van a tener que tomar la gente. Yo creo que el Estado tiene que reagruparse, tiene que transferir, digamos, conocimientos, tiene que transferirse experiencias. La idea del SENACE es una buena idea, o sea, tener centralizado esto y poder utilizar líneas de base, poder utilizar metodologías, poder crear catastros de estas cosas. Es algo positivo, es lo que se manera como se trabaja en otros sitios. Y yo creo que tenemos que pasar los periodos de adaptación que esto se requiere. El otro día hemos visto una marcha a favor de Tía María, que es un proyecto muy importante, que ya tiene su estudio de impacto ambiental aprobado, no sé si también sus licencias de operación ya aprobadas, y de pronto esta marcha fue atacada a palazos por los que están en contra. O sea que muy democráticos los que están en contra, ¿no? Que es una cosa pues inaudita. ¿Se está gestando ahí un conflicto importante que podría poner en peligro, Tía María? Mire, lo que encontramos en todos estos temas, hay grupos muy activos, organizados, anti-explotación minera, que lo estamos viendo a Cajamarca, lo estamos viendo en Pichanaque y lo estamos viendo ahora en Tía María. Pero no es ese ni el consenso ni la opinión mayoritaria de los actores locales, del gobierno regional, hay algunas autoridades locales que han sido elegidas que son radicales, evidentemente. El problema es que han sido elegidos no son muchos, pero lo suficiente para hacer este tipo. Pero no está ni en riesgo ni en peligro la viabilidad de ninguna manera, ¿no? Hemos conversado, coordinado con el viceministro de Energía y Minas, estamos trabajando en una mesa de desarrollo y ahí están confluyendo las fuerzas que posibilitan una tranquilidad para garantizar la inversión. Esto es. Bueno, aquí justo nos ha llegado una comunicación diciendo que Petrol Norte ha invertido en el país más de 2.000 millones de soles en cumplimiento de sus obligaciones y como parte de su compromiso de responsabilidad social. Bueno, 2.000 millones de soles serán las inversiones que ha hecho, pero no creo que sea por responsabilidad social. ¿Cómo juntan todos? Son pero el manejo de cifras. El manejo de cifras, las frases, cómo se usan, ¿no? Bueno, esta vez también estamos por primera vez incluyendo, porque eso ha sido parte de un trabajo de fondo, Jaime, en el contrato que va a venir, digamos, en el lote 192, sí, cláusulas que no existían en otros contratos petroleros. Ya. Por ejemplo, va a haber un trabajo de información compartida, o sea, el trabajo, las proyecciones se van a revisar cada 6 meses y la comunidad va a estar informada de lo que viene. Se va a dar preferencia, obviamente, a los locales y hay un compromiso de buscar una empresa que sea la operadora, que tenga un récord muy alto de protección ambiental. O sea, estas cosas se han venido incorporando y son hoy día parte de lo que se quiere llevar adelante ahí. Señor, bueno, yo quiero agregar una cosa que me parece importante, ¿no? Es señalar de que este trabajo de articulación intersectorial y de articulación con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, es una decisión desde la PCM que esta oficina, ahora que me he hecho cargo no hace aproximadamente un mes, este estilo de desarrollo, de llevar una propuesta articulada para combinarlo, articularlo con los dirigentes de las 4 cuencas, es lo que está posibilitando una alternativa de desarrollo integral ahí. Pero para hacerlo tenemos que construir consensos y eso hay que construirlo, hay que retomar confianza y hay que desarrollarlo. Bueno, esto debió hacerse pues hace 2 años por lo menos, ¿no? Que no recién al final, cuando ya las cosas es inminente. Así bueno, es. Muchísimas gracias al ministro de Energía y Minas y al jefe de la Oficina Nacional de Diálogo, señor Julio Rojas. Con esto nos despedimos, hasta mañana. Buenas noches.